Es diputado provincial por el Frente para la Victoria, uno de los principales dirigentes del movimiento Evita, uno de los movimientos más numerosos del kirchnerismo, y ayer estuvo con Amado Boudou. Fernando Chino Navarro, gracias por venir. Gracias a ustedes, buenas noches. Tuiteaste que lo viste bien y dispuesto a seguir peleando contra las corporaciones. Puse que lo vi sereno, de buen humor y dispuesto a seguir peleando. Así es. ¿Algo más para agregar? Y en 140 caracteres no se puede describir. Por eso te invitamos. No, a mí me parece que cuando personalizamos la cuestión y hablamos de Boudou, de Rafecas, de Rigui, quizás no podemos prescindir de las personas, pero el tema me parece que es una cuestión claramente de poder. Acá hay una puja permanente de parte de los grupos económicos respecto al gobierno. Cristina ganó con el 54% en el 23 de octubre y días después ya había una corrida contra el dólar. Digamos, después podemos analizar, por sus economistas, si la respuesta del gobierno fue mejor, peor, regular o excelente, pero hubo una maniobra de grupos económicos muy importante para disparar el dólar. Y esta situación de Boudou y de Chicone, que como ustedes bien señalan, ya viene dando vueltas hace mucho tiempo, 8 o 9 meses, hace que hace 2 meses el vicepresidente de la Nación esté siendo fusilado mediáticamente y hace unos días trascendió la grabación, el audio del juez Rafecas con una periodista de perfil, donde el juez dice que no hay un solo elemento, no hay una prueba contra el vicepresidente. Supongamos... Perdón. Sí. Entonces, tenemos un hombre inocente, ni siquiera está procesado y sin embargo, a través del accionar de los medios masivos, sobre todo Clarín, Nación y Perfil, vos preguntás en la calle, nadie sabe de qué se lo acusa, pero todo el mundo duda. Incluso como se desarrolló el allanamiento, es lesionar la inocencia de Boudou cuando, te repito, ni siquiera está procesado. Ahora, Chino, supongamos que es cierto que hay un fusilamiento mediático, supongamos que es cierto que algunos medios, que muchos periodistas gozarían y disfrutarían viéndolo caer a Boudou. Supongamos que es cierto que grupos económicos de poder, además de los mediáticos, quisieran que hubiese cambios en la línea, en la política económica. Supongamos que todo eso es verdad. Ahora, hay un caso que investiga la justicia. El juez Rafecas, después de haber dicho eso, ordenó el allanamiento, o sea, firma el allanamiento a una propiedad de Amado Boudou. Es un juez que todo el mundo reivindica carta abierta. Considera que, como mínimo, hay elementos para seguir investigando. Y día a día los periodistas que seriamente se dedican a investigar en forma paralela a la justicia y la justicia van encontrando indicios, casualidades. ¿Hay pruebas? Aparentemente todavía pruebas no. Ahora hay muchos indicios y casualidades. Pueden ser verdad las dos cosas, aun si se concede el fusilamiento mediático de los grupos económicos. Supongamos todo eso es cierto, lo otro también. Bueno, pero es muy grave si lo primero fuera cierto. Yo creo que es absolutamente cierto porque además se vio en el 2008. En el 2008-2009 se vio con absoluta claridad. 125, Sociedad Rural, Mesa de Enlace, Clarín, La Nación, como se iba en una actitud destituyente contra Cristina, y en algunos medios, no en este programa, pero en muchos programas se hablaba de Cobo como de presidente, no para el 2011-2015, sino antes del 2011. O sea que esto no es un tema para suponer, es un dato cierto. Vamos a lo que vos preguntás. Hay una investigación judicial. Boudou, como cualquier ciudadano, es igual ante la ley, más allá de su alta investidura, tiene que ser investigado, no me cabe ninguna duda. Además, yo creo que el doctor Rafecas es un juez probo. Pero también permitime decir que viendo algunos elementos de los últimos días, ese juez probo ha cometido errores. Un juez probo no puede, off the record, decir lo que le dijo a la periodista de perfil, off the record que luego sale como si fuera un reportaje dado por el juez. Eso no es culpa del juez, pero habla de cómo actúan los medios, lo poco que le importa cuidar a pero quien... esa etapa era a favor de Boudou. Pero no tiene nada que ver. Si pero si Perfil fuerza los... No, pero yo si me interrumpís no me dejas hacer mi... Lo que estoy diciendo, es imprudente, haya hablado a favor o en contra, que un juez off the record, con ese tono canchero con que habló, le diga a la periodista, no hay pruebas, ningún tipo de pruebas respecto al vicepresidente. Es imprudente... Hasta ahora, dijo, ¿no? Por supuesto. Es imprudente que en un programa periodístico le mande mensaje de texto a un periodista para que le pregunte determinada cosa a Boudou que lo está entrevistando. Por lo menos es imprudente. Es imprudente, aunque no es ilegal, esto es una opinión mía, que un juez en un caso tan delicado, de tanta responsabilidad institucional, delegue en el fiscal la instrucción. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene un rol en la justicia.
que es acusar, buscar pruebas. Por más bien que actúe el fiscal, tiene una visión parcial, sesgada, porque así está procesalmente determinado. Como el defensor tiene otro rol, en el caso de que Vudú estuviese procesado, que es defender al imputado. El juez tiene que hacerse cargo de la instrucción, porque está hablando de está al frente de una investigación del vicepresidente. Allanamiento, que cuando se lleva adelante, tiene que haber certeza de que va a haber pruebas importantes respecto a la causa que no las hubo. Ahora, Chino, Perdón, y además se hace el allanamiento y para consolidar la idea de un fusilamiento mediático están las cámaras de TN, los fotógrafos de Clarín. ¿Estaban las cámaras de TN? Sí, todo el grupo Clarín, por lo menos los fotógrafos, camarógrafos, filmando y titulando en la página digital de Clarín, se está allanando el domicilio de Vudú. Domicilio es donde uno vive. Uno vive ahí. Chino, nuevamente, fusilamiento mediático, grupos pero no es un tema menor. Y ahora No es el un juez. tema menor. ¿Y sobre el caso? Pero es que sobre el caso, si el mismo juez dice que no hay pruebas, lo que tenemos que hacer es dejarlo al juez investigar, y no desde los medios o de la oposición, que va detrás de los medios colgado como la cola un barrilete, hablar de cuestiones que luego no lo pueden certificar en los hechos. Porque en nuestro derecho, que nos costó tanto más allá de la invocación a la amnistía de Jorge Asís, y que es una manera de perdonar los horrores de la represión, cosa que gracias a Dios eso se revirtió con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, todos gozamos de la presunción de inocencia, porque está en la Constitución. Entonces vos no podés decir que yo soy culpable si no hay una sentencia que diga que soy culpable. Sí, ¿vos entendés por qué? Perdón, y no está ni procesado. Estamos hablando de una persona que no está procesada, no está imputada. ¿Cómo vamos a decir en los medios que es culpable? Eso habla de que el problema no es Vudú, no es Chicone, al margen que después cuando se investigue veremos la verdad. El tema es acorralar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el tema es acorralar a un gobierno que obtuvo el 54% de los votos para impedir que avance, porque las cuestiones pendientes... Quiero entenderte como político. O sea que vos encapsulás la investigación judicial, te desentendés, no la mirás, yo no la desentiendo. no lees los diarios. Primero, yo leo los diarios. Y hasta tanto... No leo los diarios, no conozco el expediente, no soy abogado, no soy especialista en derecho penal. El expediente está bajo secreto de sumario. Por lo tanto, no podemos opinar del expediente salvo por lo que leemos en los medios. Los medios en general sería, parecería, se supone, quizás... No, pero hay preguntas que hacen, hay preguntas que se hacen. Ninguno de nosotros dos... Espera. Que se hagan. Yo no estoy en contra de la investigación. Ninguno de nosotros Ojalá dos, se llegue a fondo con esta investigación. Ninguno de nosotros dos está investigando personalmente el caso, porque estamos en trabajos que son distintos. Pero uno lee preguntas de los colegas que están investigando y, por ejemplo, otorgarle la impresión de billetes a una empresa que no se sabe quiénes son sus propietarios realmente y que su principal propietario es una firma que fue constituida en el exterior con elementos de secreto fiscal. Es una pregunta que uno hace, ¿por qué un gobierno hace eso? Entre muchas otras preguntas, los vínculos con interpósitas personas entre Vudú y Van der Brohe aparecen por todos lados, empezando por el Núñez Carmona, que es íntimo de uno, íntimo del otro, y nadie lo desmiente. Entonces, cuando uno ve todo esto, y sobre esa investigación, una vez que un juez que vos mismo definís como probo, produce el allanamiento, y al día siguiente Vudú dice las cosas que dice el juez y lo vincula a Manieto, y hace toda una historia de un complot general donde el juez es parte, pero vos decís que es probo el juez. Y en el medio una bala perdida que va contra Rigui y denuncia que el jefe de fiscales de este gobierno durante 8 años tiene un estudio que hace mínimo tráfico de influencia, máximo extorsión, según quien interprete lo que dice Vudú. Entonces vos ves eso, ves presión sobre un juez probo pública. Ves un jefe de los fiscales durante 8 años acusado por el propio gobierno de estar en algo ilegal. El jefe de los fiscales que renuncia diciendo Vudú es un mentiroso porque dice las falsas imputaciones que se me hacen. Todo ese panorama junto, más las preguntas que no se responden, qué sé yo, te abre una dimensión paralela al complot mediático, que a veces con argumentos y a veces que no. Yo te podría discutir por lo menos tangencialmente eso, pero te abre una dimensión paralela que tampoco es un hecho menor. No es que la justicia investigue. Fíjate todo el esfuerzo que haces y no me podés hablar de la causa. Sí, te hablé de algunas preguntas. Sí, a mí me sale Van der Kerkhoff. Van der Brohe y no sé quién más, se conocen por interpósita persona, si son amigos. En Clarín había una pregunta que era, no le pudimos preguntar a Vudú si no sabe que la prima era novia de no sé quién en la adolescencia. La verdad,
A mí me parece que son todas ridiculeces. Lo concreto es como lo que vos decís, que Rafecas investigue hasta las últimas consecuencias. Esto está fuera de discusión. Lo que Vudú hizo fue defenderse públicamente. Seguramente yo o cualquier otro había hecho distinto porque somos diferentes personas, no tenemos la misma forma de expresarnos. Hay que colocarse en lugar de Vudú, que viene siendo fusilado mediáticamente hace 3 meses, que lo allanan y colocan en todos los títulos, están allanando el domicilio del vicepresidente para encontrar luego que había pagado las expensas, el Van der Kerkhoff del inquilino, que no es Vudú, porque es la persona a quien Vudú le alquila el departamento. Y vos después me querés hablar de Chicone y otras cosas, todo es muy tironeado de los pelos. Que investigue la justicia. Pero yo te reivindico, para mí Rafecas es un juez probo. Pero entiendo el enojo de Vudú, porque ese juez probo se equivocó. Porque no puede dejar el allanamiento con tanta ligereza y después decir, yo no soy el responsable de la filtración. Es el juez federal que administra la causa, se tiene que hacer responsable. ¿Quién es el responsable entonces? ¿El portero que le contó a un cabo y el cabo que le contó a un fotógrafo freelance? Déjame hacerte Tiene que ser serio. Un último señalamiento de mi parte. Cuando vos decís lo del complot mediático, déjame decirte mi experiencia como periodista, que hace 25 años vengo haciendo más o menos lo mismo. En la década del 90, este tipo de argumentación era muy común. Desde Jorge Antonio, que planteaba que el narcogate, el caso de droga que involucraba a Mira Yoma, era una complot que venía desde la socialdemocracia española. Y lo explicaba con el mismo énfasis, hasta los ministros de Menem, que decía que toda la investigación del tráfico de armas que hizo Daniel Santoro en Clarín y que terminó con Menem preso, era también un tiro por elevación contra el presidente al que quería debilitar después de que en mayo del 95 también había sido ratificado por el 51%. Hasta las denuncias que hacía Cavallo diciendo que lo de IBE Banco Nación también era un complot contra él, y las denuncias que hacía Menem cuando decía que lo de Chabrán era un complot contra él. Ahí están todas las grabaciones de todas las veces que dijeron que la prensa está haciendo un súper complot, etcétera, 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 y muchas veces, no siempre, pero muchas veces esas denuncias de complot eran coartadas. Era una forma de decir, fíjense, esto se hace para debilitar un gobierno. Es más, Menem sentado en tu lugar podría decir, lo que se dijo de mí en el tráfico de armas, y estoy libre y fui sobreseído. Hace pocas semanas fue sobreseído con eso. Cuando en el 95 ganó Menem, brindó con Neustadt diciendo, le ganamos a los medios. El discurso antimediático, que a veces, te reconozco, es cierto muchas veces, pero el discurso antimediático no empieza con este gobierno, empieza con el gobierno de Menem. No, pero entonces yo te diría, si vos tomás como cayó Irigoyen, Perón en el 55, Ilia y la complicidad ¿Fue por de los medios? No, pero basta con leer los editoriales de los principales diarios cuando estaban por caer y qué decían de esos gobiernos. Los medios en general responden a intereses. Estamos viviendo un sistema capitalista. Esto no es el socialismo sueco ni la URSS. Es Argentina con una matriz capitalista donde hay intereses y uno tiene que asustar. En la medida que se maneje el marco de la legalidad, te vuelvo a repetir, la diferencia entre todos los casos que vos señalás, que había pruebas y todos esos funcionarios estaban procesados. En el caso de Vudú, el mismo juez dice que no hay pruebas. Bueno, ahora allanado, para mí lo hizo en forma irresponsable, porque estamos hablando del vicepresidente de la Nación, que por supuesto es igual que vos, que yo o que cualquier persona que nos está mirando. Pero cuando se habla de república y nos llenamos la boca de república, es que hay un equilibrio de poderes y tiene que haber un respeto. Entonces no puede decir el juez alegremente, y yo no soy el responsable de la filtración, no sé quién fue, sí, no. Pero lo fusilaron mediáticamente. Macri está procesado por lo mismo, cayó un presidente de Estados Unidos como Nixon y nadie dice nada. En cambio, el vicepresidente no está procesado, no está indagado y sin embargo lo fusilamos mediáticamente. Hay una intencionalidad política. Después investiguemos el caso Chicone y cuando tengamos la resolución nos atendremos a eso. Sobre otro tema, aún te ruego respuesta breve. ¿Estás a favor de que se expropie YPF? No, la verdad que no soy un especialista en el tema. Sí creo que tenemos una oportunidad histórica como para recuperar desde la soberanía nacional el manejo de YPF. O a través del Estado, y empresas nacionales. No estaría mal la expropiación, pero como respuesta simpática te diría que sí, pero la verdad me parece que para dar una respuesta seria al respecto tendría que tener más elementos y no los tengo. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos a otro corte, cuando volvamos Felipe Solá. Palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Es diputado provincial por el Frente para la Victoria, uno de los principales dirigentes del movimiento Evita, uno de los movimientos más numerosos
del kirchnerismo, y ayer estuvo con Amado Vudú. Fernando Chino Navarro, gracias por venir. Gracias a ustedes, buenas noches. Tuiteaste que lo viste bien y dispuesto a seguir peleando contra las Puse que corporaciones. Y esta situación de Vudú y de Chicone, que como ustedes bien señalan, ya viene dando vuelta hace mucho tiempo, 8 o 9 meses, hace que hace 2 meses el vicepresidente de la Nación esté siendo fusilado mediáticamente, y hace unos días trascendió la grabación, el audio del juez Rafeca con una periodista de perfil de poder. Acá hay una puja permanente de parte de los grupos económicos respecto al gobierno. Cristina ganó con el 54% en el 23 de octubre y días después ya había una corrida contra el dólar. Digamos, después podemos analizar por sus economistas si la respuesta del gobierno fue mejor, peor, regular o excelente, pero hubo una maniobra de grupos económicos muy importantes para disparar el dólar. Fui sereno, de buen humor y dispuesto a seguir peleando. Así es. ¿Algo más para agregar? Y en 140 caracteres no se puede Por describir eso te mucho. invitamos, por eso te No, invitamos. a mí me parece que cuando personalizamos la cuestión y hablamos de Vudú, de Rafeca, de Rigui, quizás no podemos prescindir de las personas, pero el tema me parece que es una cuestión claramente donde el juez dice que no hay un solo elemento, no hay una prueba contra el Señora, vicepresidente. Supongamos... Perdón. Sí. Entonces, tenemos un hombre inocente, ni siquiera está procesado, y sin embargo, a través del accionar de los medios masivos, sobre todo Clarín, Nación y Perfil, vos preguntás en la calle, nadie sabe de qué se lo acusa, pero todo el mundo duda. Incluso como se desarrolló el allanamiento, es lesionar